rotavirus. Seguramente es un nombre que suena familiar, ¿no? Sobre todo para quienes tienen niños pequeños cerca. Pero, a ver, más allá de que el nombre nos suene, ¿sabemos de verdad cómo funciona? ¿Cuál es su estrategia de ataque? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a desglosar con toda la precisión científica cómo este virus, que parece tan común, en realidad lanza un ataque súper bien orquestado. Y para que entendamos la magnitud del problema desde el primer momento, aquí va un dato que es clave. El rotavirus es ni más ni menos la causa número 1 de diarrea grave, de esa que deshidrata, en todos los niños no vacunados del mundo. O sea, no estamos hablando de un actor de reparto, no. Es el protagonista absoluto en este escenario. Y es justo por eso que merece que lo analicemos a fondo. Ok, entonces, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta para este análisis? Sencillo. Primero, vamos a conocer al agente infiltrador. Después, nos metemos a fondo con su triple mecanismo de ataque. Veremos por qué se ensaña sobre todo con los niños. Luego, pasamos a cómo nos defendemos y cómo se diagnostica. Y para terminar, le damos una mirada al mapa global, a su epidemiología. Listo. Empecemos por el principio, como debe ser. Para poder entender la ofensiva, pues primero hay que conocer bien al atacante, ¿no? Así que la pregunta es, ¿qué es exactamente el rotavirus? ¿Qué lo hace tan efectivo? Bien, veamos su perfil. A nivel de su estructura, es un virus de ARN de doble cadena. Y aquí viene un detalle importantísimo. Se le clasifica como un virus desnudo. ¿Y eso qué significa? Bueno, esto es crucial. Al no tener una envoltura de grasa, o sea, una envoltura lipídica, es súper resistente. Aguanta desinfectantes, aguanta condiciones ambientales, es un tipo duro. Su vía de transmisión es la fecal oral y tiene un blanco súper específico, los enterocitos maduros, básicamente las células que hacen todo el trabajo en el intestino delgado. Y aquí es donde nos metemos al corazón del asunto, a la patogénesis. Porque, a ver, el rotavirus no es un atacante simple, no se conforma con una sola estrategia. Para nada. Despliega un plan súper coordinado en 3 frentes, al mismo tiempo. El objetivo, maximizar el daño, provocar el mayor desequilibrio posible. Esos 3 frentes, esos 3 pilares de su ataque son, primero, la malabsorción, porque destruye células. Segundo, una secreción activa, que la provoca con una toxina. Y tercero, un aumento de la motilidad intestinal, o sea, que todo se mueva más rápido. Ahora sí, vamos a desglosar cada uno. Ok, mecanismo número 1, la malabsorción. Pensemos en esto como un ataque directo, un bombardeo. El virus llega, infecta y literalmente destruye, lisa, los enterocitos maduros, que son como los ladrillos que recubren las vellosidades del intestino. Y al hacer esto, arrasa con una estructura clave que se llama el borde en cepillo. Imaginen que es como la alfombra de absorción del intestino. Sin ese borde, el intestino simplemente ya no puede absorber ni agua ni nutrientes. El resultado es una diarrea osmótica y muy severa. Y aquí la cosa se pone todavía más interesante, casi como una paradoja, porque claro, el cuerpo no se queda de brazos cruzados, el intestino intenta repararse y empieza a reemplazar esas células destruidas con enterocitos nuevos que vienen de las criptas intestinales. Suena bien, ¿no? Pues, no tanto. El problema es que estas células nuevas son inmaduras, son como novatas, y su función principal no es absorber, sino secretar. Entonces, ¿qué pasa? Se crea un círculo vicioso que hace que la malabsorción continúe, y esto explica por qué la diarrea puede durar tantos días, incluso cuando el virus ya casi se fue. Muy bien, ya vimos el ataque físico, pero el rotavirus tiene más trucos. Hablemos ahora de su arma secreta, su arma bioquímica, porque no todo es destrucción a la fuerza. Este virus produce una proteína muy especial, una proteína no estructural llamada NSP4. Ojo, no es parte del virus en sí, sino algo que el virus fabrica y libera, ahí, en el intestino. Y esta proteína, la NSP4, es una enterotoxina potentísima, y es la pieza clave para los siguientes 2 mecanismos de ataque. Esta NSP4 es increíblemente eficiente. Es como un agente doble. Por un lado, se comporta como una enterotoxina del libro. Llega, altera el balance del calcio dentro de las células y ¡pum!, las obliga a secretar iones. Y detrás de los iones se va el agua. O sea, inunda el intestino. Pero eso no es todo. Por otro lado, también funciona como una neurotoxina. Estimula directamente el sistema nervioso propio del intestino, el famoso plexo entérico, y esto hace que todo se mueva mucho más rápido.
El resultado final de esta doble fugada, más líquido en el intestino y al mismo tiempo el intestino trabajando a toda máquina para expulsarlo. Y este efecto de neurotoxina tiene una consecuencia que seguro muchos conocen, el vómito. Ese vómito que casi siempre es el primer síntoma. Bueno, no es una simple reacción de me siento mal, no. Es una consecuencia directa de la NSP4 actuando sobre las vías nerviosas, sobre las vías aferentes vagales y activando el centro del vómito en el cerebro. Es tan directo que a veces aparece horas, incluso antes de que empiece la diarrea. Perfecto. Entonces ya entendimos el cómo ataca el virus. Ahora vamos a la siguiente gran pregunta. ¿El quién? ¿Por qué? ¿Por qué la enfermedad es tan, pero tan grave en los niños más pequeños, en los menores de 5 años? La respuesta, como casi siempre, está en la inmunología y en algo que llamamos la primoinfección. La diferencia es abismal y esta comparación lo deja clarísimo. Para un niño pequeño es su primer encuentro con el virus, es una primoinfección. Su sistema inmune está, digamos, virgen frente a este enemigo. El resultado, el virus se replica sin control, a lo loco, y provoca esa diarrea acuosa tan severa, con un riesgo enorme de deshidratación hipertónica e incluso de shock hipovolémico. Ahora, ¿qué pasa en un adulto? Generalmente ya no es la primera vez. Es una reinfección. Ya hay memoria inmunológica, defensas listas para actuar que limitan la replicación del virus. Por eso el cuadro suele ser o asintomático o con síntomas muy leves, como dolores musculares, mialgias o en las articulaciones, artralgias. Ahora, ojo, esto no quiere decir que los adultos sean inmunes al 100%, para nada. La inmunidad no es un escudo de acero. Hay situaciones en las que un adulto sí puede enfermarse. Por ejemplo, en personas mayores, en gente con el sistema inmune debilitado o, y esto es muy común, en padres o cuidadores que están expuestos a una carga viral altísima mientras cuidan a un niño enfermo. Ahí sí pueden desarrollar todos los síntomas. Y un par de detalles clínicos más que son súper importantes para diferenciarla de otras enfermedades. Primero, la diarrea por rotavirus es líquida, acuosa. Aquí no hay ni sangre ni moco, a diferencia de las diarreas por bacterias invasivas, las disentéricas. Es una gran pista. Y segundo, la fiebre. ¿De dónde viene? Es muy común y se produce por una respuesta inflamatoria ahí mismo en la mucosa del intestino, mediada por unas moléculas llamadas citoquinas proinflamatorias, como la famosa interleucina 6 o IL-6. Bueno, ya conocemos la estrategia del enemigo y sabemos quién es su víctima favorita. La pregunta que cae de maduro es, ¿y cómo lo combatimos? ¿Qué hacemos? Pues bien, ahora vamos a explorar justamente eso, las herramientas que tenemos para prevenirlo y para diagnosticarlo. Y aquí la respuesta es contundente. La herramienta de defensa más poderosa que tenemos es, sin la menor duda, la vacunación. Las vacunas que existen son orales, de virus vivos atenuados como la Rotarix o la Rotatec, y la verdad han cambiado el juego por completo. Su eficacia es simplemente asombrosa. Hablamos de una reducción de más del 90% en las hospitalizaciones por la enfermedad grave. Es importante entender esto. Su objetivo principal no es que nadie se infecte, sino evitar los casos graves, esos que llevan a la deshidratación y que pueden ser mortales. Ok, ¿y para el diagnóstico qué se usa? Principalmente hay dos caminos. El que se usa en la clínica día a día, el estándar de oro clínico, es la detección de antígenos del virus en las heces. Se hace con una prueba llamada ELISA y es súper rápida. El problema, si la muestra es muy líquida, el antígeno se diluye y puede dar un falso negativo. Por otro lado, tenemos el estándar de oro de laboratorio, que es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Esta prueba busca el ARN del virus y es lo más sensible que hay. Pero claro, es más lenta, es más cara y por eso se usa más para investigación o para casos muy específicos. Perfecto. Y para ir cerrando, vamos a abrir el lente, ampliar la perspectiva. Porque el comportamiento del rotavirus no es el mismo en todos lados, ¿eh? Su circulación, su prevalencia, todo esto cambia muchísimo dependiendo de factores como el clima y las condiciones sociales.
La estacionalidad es el ejemplo perfecto. En lugares con clima templado, como buena parte de América o Europa, el rotavirus es el típico virus de invierno. Tiene su pico de actividad en los meses fríos. Y la razón es bastante lógica. Pasamos más tiempo encerrados, más juntos, y eso facilita que el virus se transmita. Pero ¿qué pasa en los climas tropicales? Ahí la cosa cambia. El virus puede estar circulando todo el año, sin una temporada alta tan definida. Y hablando de transmisión, esto nos lleva directamente a los puntos calientes, los focos de brote por excelencia, las guarderías, los jardines de infantes. Pensemos en la receta. Tenemos un montón de niños juntos, que son la población más susceptible. Sus hábitos de higiene todavía se están formando, y a eso le sumamos un virus que, como ya vimos, es súper resistente en las superficies. Es la tormenta perfecta. El escenario ideal para que la transmisión fecal-oral sea masiva y se generen brotes explosivos. Y con esto cerramos, pero cerramos con una pregunta que creo que es fundamental. A ver, si tenemos vacunas que previenen más del 90% de los casos graves, que son una maravilla de la ciencia, ¿cómo es posible que el rotavirus siga causando cientos de miles de muertes de niños cada año en el mundo? Y la respuesta ya no está solo en la virología. Nos obliga a mirar más allá, a pensar en los enormes desafíos del acceso a la salud, de la infraestructura y sobre todo de la equidad en el mundo.